en el corazón de la selva andina, en un refugio secreto llamado Vilcabamba, se escribió el último capítulo de la resistencia inca. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia de Túpac Amaru I, el hombre que se convirtió en leyenda, el último soberano del Tahuantinsuyo. Después de la caída de Cusco y la muerte de Atahualpa, los españoles pensaron que habían conquistado el imperio inca, pero estaban muy equivocados. Un grupo de nobles incas, liderados por Manco Inca, se retiró a las montañas y fundó el reino de Vilcabamba, un bastión de resistencia que desafiaría a la corona española durante casi 40 años. Desde este refugio, Manco Inca y sus sucesores, Sayri Tupac y Titu Cusi Yupanqui, mantuvieron viva la llama de la cultura y la independencia inca. Lanzaban ataques de guerrilla, negociaban tratados y se negaban a someterse por completo. Vilcabamba no era solo una fortaleza militar, era el corazón palpitante de un imperio que se resistía a morir. En este escenario de tensión constante nace nuestra historia. Cuando Titu Cusi Yupanqui murió repentinamente en 1571, posiblemente envenenado, los generales de Vilcabamba necesitaban un nuevo líder. Su elección recayó en un joven príncipe que hasta entonces había vivido una vida apartada, dedicado al sacerdocio y al cuidado de los lugares sagrados. Su nombre era Túpac Amaru. Imaginen la escena: un joven que había pasado su vida entre rituales y oraciones, de repente es llamado a portar la mascapaicha, la borla imperial, y a liderar a un pueblo en guerra. Los generales lo vieron como el heredero legítimo, un símbolo de pureza y conexión con los dioses. Alguien que podría unificar y revitalizar la lucha. Túpac Amaru, consciente de su deber, aceptó el trono y se convirtió en el Zapa Inca en su ascenso. Fue una declaración de guerra, rompió toda negociación con los españoles y cerró las fronteras de Vilcabamba. Su mensaje era claro: no más tratados, no más concesiones. La única opción era la independencia total. Esta postura radical y desafiante sorprendió al virrey del Perú, Francisco de Toledo. Toledo era un hombre implacable, conocido como el gran organizador del virreinato. Su objetivo era consolidar el poder español de una vez por todas, y el pequeño reino de Vilcabamba era una espina clavada en su costado, un símbolo de rebeldía que no podía tolerar. La actitud desafiante de Túpac Amaru fue la excusa perfecta que necesitaba. Toledo declaró la guerra a sangre y fuego. Así comenzó la campaña final contra Vilcabamba. El virrey Toledo organizó un ejército formidable de más de 250 soldados españoles, bien armados y, crucialmente, con el apoyo de 2000 aliados indígenas, principalmente Cañaris y Chachapoyas, pueblos que guardaban viejos rencores contra los incas. Esta división interna fue una de las grandes tragedias de la conquista. La expedición, comandada por el general Martín Hurtado de Arbieto, partió de Cusco en 1572. La marcha hacia Vilcabamba fue increíblemente difícil. Tuvieron que cruzar ríos caudalosos, selvas impenetrables, y defenderse de los ataques de los guerreros incas, que conocían el terreno como la palma de su mano. Las primeras batallas fueron feroces. En la fortaleza de Huayna Pucará, los soldados incas, liderados por el valiente general Hualpa Yupanqui, lucharon con una determinación heroica, pero la superioridad tecnológica de los españoles, con sus arcabuces, cañones y caballos, era abrumadora. A pesar de su valentía, los defensores fueron superados. El ejército español avanzó, superando una defensa tras otra. Al llegar a la ciudad de Vilcabamba, la encontraron desierta y en llamas. Túpac Amaru, siguiendo una táctica de tierra arrasada, había ordenado la evacuación y la quema de su propia capital para que no cayera en manos enemigas. Él y su familia, junto a sus generales más leales, huyeron hacia las profundidades de la selva amazónica, esperando reagruparse y continuar la lucha. Aquí comienza una persecución implacable. El capitán Martín García de Loyola, un hombre que se haría famoso por esta captura, lideró un pequeño grupo de soldados en una búsqueda desesperada. Durante semanas,
Siguieron el rastro de los fugitivos a través de un terreno hostil y desconocido. La persecución fue una odisea. Cruzaron ríos infestados de caimanes y se abrieron paso por una vegetación asfixiante. Finalmente, en la región de los indios Manarí, encontraron el campamento del Inca. Según las crónicas, Loyola y sus hombres llegaron por la noche. Encontraron a Túpac Amaru calentándose junto a una fogata con su esposa embarazada. La sorpresa fue total. El último soberano inca, el descendiente de los hijos del sol, fue capturado sin poder ofrecer resistencia. Junto a él, fueron apresados sus principales generales y miembros de su familia. La comitiva de prisioneros fue llevada de regreso a Cusco. La entrada del último inca a la antigua capital de su imperio fue un espectáculo humillante, diseñado por Toledo para quebrar la moral del pueblo andino. Túpac Amaru fue encadenado y forzado a caminar, mientras los vencedores celebraban su triunfo. El juicio fue una farsa, acusado de rebelión, traición y del asesinato de un fraile, cargos que Túpac Amaru negó. El veredicto ya estaba decidido. A pesar de las súplicas de importantes personalidades españolas e incluso de algunos clérigos que consideraban la sentencia demasiado cruel, el virrey Toledo no cedió. Estaba decidido a dar un escarmiento definitivo. El 24 de septiembre de 1572, en la plaza de armas de Cusco, abarrotada por una multitud desconsolada, Túpac Amaru fue conducido al cadalso. Las crónicas cuentan que la plaza entera estalló en un llanto colectivo al ver a su inca a punto de morir. Se dice que el murmullo era tan fuerte que parecía un trueno. En ese momento, Túpac Amaru levantó una mano y un silencio absoluto cayó sobre la multitud. En un discurso breve pero poderoso, pronunciado en quechua, explicó que estaba siendo ejecutado injustamente. Luego, según algunas versiones, se dirigió a su pueblo para aclarar que él no era un dios, sino un hombre de carne y hueso, desmitificando la divinidad del Sapa Inca antes de morir. Con sus últimas palabras, aceptó su destino. Luego, el verdugo, un cañari, cumplió la orden. La cabeza de Túpac Amaru fue clavada en una pica y exhibida en la plaza como advertencia. Pero el plan de Toledo fracasó estrepitosamente. Durante la noche, la gente de Cusco comenzó a venerar la cabeza, tratándola como una reliquia sagrada, un símbolo de su resistencia. La cabeza del Inca parecía más viva y hermosa cada día, y su leyenda crecía. Al ver que el efecto era el contrario al deseado, un aterrorizado Toledo ordenó que la cabeza fuera retirada y enterrada junto al cuerpo. Con la muerte de Túpac Amaru I, el linaje de los gobernantes incas llegó a su fin, y el estado de Vilcabamba desapareció. Pero su ejecución no fue el final de la historia. Fue el comienzo de un mito. El nombre de Túpac Amaru se convirtió en un grito de guerra, un símbolo inmortal de la resistencia indígena contra la opresión. Su historia se transmitió de generación en generación, alimentando la esperanza de un futuro en el que el mundo andino recuperaría su dignidad. 200 años después, en 1780, un líder indígena llamado José Gabriel Condorcanqui tomó el nombre de Túpac Amaru II y lideró la rebelión más grande de la historia colonial de América. Aunque también fue derrotado y ejecutado brutalmente, su levantamiento sacudió los cimientos del Imperio Español y sembró las semillas de la independencia. Hoy, Túpac Amaru no es solo un personaje histórico, es un ícono cultural y político en toda América Latina. Su nombre representa la lucha por la justicia, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios. La historia de ese joven príncipe que fue llamado del templo al campo de batalla nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu de resistencia puede encender una llama que nunca se extingue. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia del último Inca de Vilcabamba. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.